Bendiciones, que el Señor Dios Todopoderoso sea bendiciendo su vida. Dice el Salmo 71: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor, Dios Todopoderoso, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios eterno, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperé siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos del Todopoderoso, el Señor eterno. Haré memoria de su justicia, de la tuya sola. Oh Dios, enséñame desde mi juventud y hasta ahora. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Aquí el salmista profesa su firme confianza en el Dios Todopoderoso y repite una y otra vez esa confianza al Señor en su oración, y acude a la salvación del Señor. Acude en tiempos difíciles, en tiempos de mucha madurez de su físico, de su vida, y socorre diciendo: no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Porque el someternos a la palabra de Dios, cuando este salmista se sometía a la palabra de Dios, veía aquellos frutos de salvación que Dios proveía para su vida. Era un hombre perseguido, era un hombre que aún dentro de su palacio real tenía enemigos, pero aún desde allí, sabiendo todas estas cosas, clamaba al Dios Altísimo y se refugiaba en él. Dice la palabra de Dios que: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Este era un hombre que anhelaba desde lo profundo de su corazón la presencia del Señor. No se conformaba solo con conocimiento, no se conformaba solo con tener cierto conocimiento de Dios, ni de las cosas celestiales, ni de las cosas que
que mueven las cosas materiales, lo espiritual que mueve lo material, sino que era alguien que deseaba y buscaba mantener una relación continua con ese Dios todopoderoso. Entonces, él mismo dice que deseaba continuamente recurrir a la presencia del Señor, porque tú has dado mandamiento para salvarme, o sea, porque en la palabra de Dios hay esa promesa para salvar, hay esa palabra segura que provee salvación a nuestras vidas, que provee reposo en medio de la aflicción, en medio de la angustia, porque Él dice: tú eres mi roca y mi fortaleza. Ese es en muchas ocasiones en las guerras de los antepasados, de la historia bíblica que vemos aquí. La Biblia no es solamente unas narraciones poéticas como algunos salmos, sino que hablan también de historia de un pueblo que obedeció y desobedeció a Dios, de un pueblo y de muchas naciones que en muchos se arrepintieron y vieron el favor de Dios, y muchas otras renegaron de ese existir de Dios y sufrieron sus consecuencias por causa de ellos mismos. Entonces, aquí este hombre entiende que la roca en esos tiempos de guerra también era un escondedero en esos tiempos difíciles. Y aquí lo habla él para esconder su alma en la presencia del Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. No hay cosa más fuerte como una grande roca, ¿cierto? Entonces él entiende que su fortaleza, su escondedero, su refugio es el Señor. Muchas veces la mente, los pensamientos traicionan esa confianza en el Señor, pero él entiende que cuando él busca en Dios esa roca, ese refugio donde recurre continuamente, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece, entiende que su vida permanece, así como la palabra de Dios permanece para siempre, así su vida en el Señor de continuo permanecerá para siempre. El cuerpo morirá y el cuerpo envejecerá y el cuerpo se irá y se desvanecerá en el polvo de la tierra, pero el que permanece en el Señor vivirá para siempre. Dice: Dios mío, líbrame, Yahweh, Dios eterno, líbrame de la mano del impío, porque el impío no quiere acercarse al Señor. El impío muchas veces soporta la dificultad, soporta el rigor, está casi que capacitado para eso, pero aún así él quiere seguir allí, no quiere cambiar, no quiere doblar su corazón al Señor. Pero los que tienen al Señor, su alma se renueva cada día en el Señor, sus pensamientos son renovados y fortalecidos por el poder de la palabra de Dios que transforma la mente, que transforma el corazón. Pero el impío siempre busca cómo hacer el mal, siempre busca cómo hacer daño, porque está lejos de Dios y está lejos del reino, y su alma, cada vez que camina en impiedad, camina a una muerte segura, no solamente físicamente, sino su alma, lo eterno. No vivirá para siempre, sino que morirá eternamente. Pero aún para él, Dios quiere que se acerque para arrepentimiento, para que le conozca. Luego dice: porque tú, oh Señor, Dios eterno, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y qué bueno cuando entendemos estas palabras, que en el único que podemos poner nuestra esperanza de vida y de vida eterna y de transformación es en Dios, es en el Señor. Aquella esperanza que nos fue manifestada en Yahshua, en Jesús, en Yeshua HaMashiach, para que en Él tuviéramos esa esperanza de vida, de que esto que vivimos es pasajero, es terrenal. Nuestro cuerpo vive, nace, se disfruta de la niñez, se disfruta de la juventud, pero pasados los años se envejece. ¿Y qué será de ahí en adelante?
pues dice la palabra de Dios que si desde nuestra juventud conocemos al Señor, siempre habrá esperanza. Siempre habrá esperanza en Él. El que fue nuestra ayuda desde el nacimiento, también lo es en nuestra juventud. Y ese es Dios, ese es el Señor Dios Todopoderoso. Ese es el que nos ha guardado. ¿Cuántas veces usted no ha estado en peligro de muerte? ¿Cuántas veces no hemos estado en peligro de cosas difíciles? Y el Señor nos ha guardado. Él siempre ha sido fiel. A pesar de nuestra infidelidad nos ha guardado. Pero Él quiere que nosotros le seamos fieles, porque aún desde nuestro nacimiento, aún desde el vientre de nuestra madre, fuimos guardados. Entonces, debemos de buscar ese refugio permanente en el Dios Todopoderoso. Por eso recibimos tantos beneficios de Dios. Hemos recibido durante la vida terrenal en esta tierra tantos beneficios de Dios. Como no prestarle un servicio a nuestro Señor, cómo no rendirnos a Dios con toda disposición, con todo nuestro corazón para Él, que nuestra mente pudiera cambiar y ser transformada y entender que de continuo Él nos ha guardado, nos ayuda, pero Él también espera de nosotros ese agradecimiento, ese servicio, esa disposición para Él, porque Él es Dios que desde la eternidad y cuando estuvimos aún en el vientre de nuestra madre y aún en la juventud y aún en la vejez, siempre ha estado ahí fiel y actúa fiel para nosotros. Y cuando miramos estas acciones de Dios, que a veces los pasamos por alto, cuando uno mira cuán grande ha sido el Señor Dios Todopoderoso en nuestra vida, podemos llenarnos de motivos para agradecerle a Él, para buscarlo a Él, ¿cierto? Porque Él nos ha ayudado aún hasta ahora, y si podemos mirar eso, sabremos que Él no nos dejará caer, que Él nos socorrerá, que cuando en algún momento de nuestra vida no podíamos valernos por nosotros mismos, Él no nos abandonó. Dice la palabra de Dios en uno de los salmos: aunque mi padre y mi madre, dice David, me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y Él lo está diciendo, y su padre y su madre no lo han dejado, pero Él está afirmando, Él está convencido que si aún ellos faltaran, con todo el Señor no te abandonará, con todo el Señor no quitará sus ojos de tu vida, sino que te fortalecerá, te ayudará, para que te acerques, para que nos acerquemos más a Él, para que no andemos como sin padre y sin madre, ¿cierto? Pero Él quiere que entendamos que Él siempre, aunque nuestro padre y nuestro padre y nuestra madre faltaren, Él vendrá a ser un Padre amoroso para nosotros. Él es el ayudador de las viudas, Él es el Padre de los huérfanos, y así Dios nos ama con gran amor eterno. Cuando el salmista ve esta situación, ve esta condición, tal vez en su vejez, él dice ahora que está tan desvalido, pero aún viendo todo lo que Dios ha hecho en su vida, Él dice: de ti será siempre mi alabanza. Entonces, las peticiones de este varón, de este rey de Israel, era que no fuese avergonzado jamás, que no quedase decepcionado por no tener el favor que esperaba, porque Dios actúa siempre de la manera que Él sabe el bien para nosotros. También oraba y clamaba al Señor de que fuera librado de sus enemigos. Socórreme y líbrame en tu palabra, en tus promesas, en tu justicia, puesto que Él es un Dios verdadero, Él es un Dios eterno, un Dios justo. Él es el juez del mundo, Él juzgará a las naciones, juzgará sus acciones, juzgará a cada persona según sus obras, y asimismo dará el pago, asimismo dará la recompensa. Por eso nosotros debemos esforzarnos como conocedores de la palabra en caminar en esa obediencia que Él nos muestra a través de sus promesas, a través de sus mandatos, a través
de sus leyes, que son leyes de amor, mandatos de amor para vida y preservación de nuestra alma. Y solo Él mantiene en alto la causa de los oprimidos o del oprimido, el que está en aflicción. Él, solo nuestro Señor, escucha nuestra oración y nos responde. Cuando le buscamos con disposición, cuando en nuestra oración Él examina nuestro corazón y nuestro corazón está limpio conforme a lo que Él quiere y nos da las fuerzas para que podamos limpiarnos, podamos estar en esplendor delante de Él por causa de su palabra. Allí Él responde a nuestras oraciones. Dice este salmo, sálvame. Y ese sálvame es de la angustia. Ese sálvame es de la aflicción, ¿cierto? Sálvame, socórreme con tu poder. Y Él ha prometido hacerlo. Y sus promesas son verdaderas. Las promesas que el Señor nos da en su palabra son verdaderas. Y esas promesas son mandamientos también. Son mandamientos que contienen promesas cuando hay esa obediencia deseosa de agradar a Dios. Y Dios pelea por nosotros. Dios, el Todopoderoso, nos guarda de todo mal. Debemos de ser firmes en esa confianza en el Señor. Debemos muchas veces hasta si no hay fortaleza en nosotros para recibir noticias malas por causa de tanta cosa que oímos en la internet o en la televisión, pues nos retiramos de ahí. Pero si somos, como muchos otros, fortalecidos en el Señor y podemos oír esas malas noticias que suceden en nuestras ciudades, en las naciones, pero no quedarnos ahí, no solamente es ver noticias, sino que podemos hacer oración y hacer clamor por esa situación. Entonces hacemos lo que Dios quiere que seamos. Venimos a hacer también esa lámpara para muchos, ser esa lámpara encendida para muchas almas, para muchas personas que no tienen esperanza, que no tienen socorro, que no encuentran salvación, que no encuentran paz, que no encuentran tranquilidad. Para no alargarme en este hermoso salmo, dice en el verso 9, no me deseches en el tiempo de la vejez. Aún Dios, el Todopoderoso, cuida de nuestro futuro, cuidará de nuestra vejez si permanecemos en Él. Él no nos desamparará, Él no desamparará a nuestros hijos, no desampara nuestras almas, no desampara a la viuda, no desampara al huérfano. Él es Jehová, Yahweh Jireh, el Señor nuestro proveedor, y en ti y en el Señor debemos de poner toda nuestra confianza. Que el mundo haga y deshaga, pero que nosotros sigamos confiando y esperanzados en el Señor. Cuando el Señor iba a ser traicionado, cuando el Señor estaba en aquella celebración, esa última Pascua, sentado con sus discípulos en aquella mesa, en aquel aposento, en aquel lugar, estaba con sus discípulos, lo que se llama la Santa Cena, que es la Pascua que celebraban. El Señor le dice a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. El mundo siempre tendrá algo para hacer en contra del Dios Todopoderoso. Siempre tendrá algo que hacer en contra del pueblo que ama al Señor. Pero el Señor no se preocupó de ello, sino que Él fue en oración a ese monte de Getsemaní y clamaba al Padre, al Abba Padre clamaba, a ese Dios Todopoderoso, a ese que no es solamente Dios para nosotros, sino que es Padre eterno, a ese Dios que trae consuelo, que trae vida, que trae esperanza, pero que también trae vida eterna para nuestra alma, que también guardará
la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros familiares, de nuestros esposos o esposas, ¿cierto? Según lo que seas, hombre o mujer, ¿cierto? Pero Él nos guardará de todo mal. Entonces, Él guarda, dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, dice el Salmo 71, verso 9. Con mi fuerza, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Él es el único que no nos desampara. Él es el único que nos fortalece. Porque aunque los enemigos se multipliquen y hagan cerco, el Señor con todo te protegerá, te guardará. Eliseo fue un hombre que estuvo cercado por sus enemigos, pero tan cerca caminaba Eliseo del Señor que podía ver el ejército del Dios Todopoderoso que lo guardaba, que lo protegía. Que nuestra confianza esté plenamente en el Señor. Que una de las cosas por las que más lucha el creyente hoy en día, ¿no? Ya, cuando es un creyente firme, muchas veces no es el adulterio, no es la fornicación, no es la lascivia, no son las cosas sucias, muchas veces no es el robo, no es el adulterio, pero lo que por más que debe de luchar, según la palabra de Dios, es el carácter. Y ese carácter debemos de ponerlo en las manos del Señor y que sea la palabra la que nos transforme. David sabía estas cosas, había madurado, se había fortalecido en la obediencia al Señor y entendía que también tenía que doblegar el carácter delante del Señor, que ya no era un hombre de venganzas, que le hacían algo malo o sus enemigos y él sacaba su espada o con la orden mandaba a matar a su enemigo, sino que aprendió a controlar el carácter por causa de la palabra del Señor, por la palabra que él iba conociendo. Nosotros debemos, a veces nuestro enemigo muchas veces es nuestro propio carácter, a veces nuestro propio enemigo son nuestros pensamientos que trastornan el carácter, pero cuando tomamos la palabra de Dios y cuando en humildad nos humillamos a Dios y nos volvemos en obediencia al Señor, el Señor va transformando ese carácter fuerte y va haciendo un hombre, una mujer suave, dispuesto para que el Espíritu, la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu de obediencia, more en nosotros. Dice el verso 12, oh Dios, oh Yahweh, no te alejes de mí, Señor eterno, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Pero hay algo muy importante que él dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Busque al Señor, busquemos al Señor más, dispongámonos para Dios, busquémosle con más deseo, con más disposición. Muchas veces decimos o nos conformamos de alguna manera con algo poco de lo que creemos buscar al Señor. Creemos que buscamos a Dios permanentemente porque solo lo llevamos en un pensamiento. Dios es mucho más allá de un pensamiento. Va hacia la obediencia, va hacia la práctica de la palabra, va hacia esa práctica de enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo a la esposa a los hijos la palabra de Dios, o aún el esposo a la esposa y a los hijos la palabra del Señor. Y el esposo el varón someterse a la palabra de Dios, y allí hay verdadera paz. Ahí, como dice Apocalipsis capítulo 3, la palabra de mi paciencia, la palabra de Dios nos dará paz, nos dará confianza, nos dará reposo. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Y mi boca publicará tu palabra, tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sepa el número y no pueda contar las maravillas del Señor, vendré a los hechos poderosos del Dios poderoso, el Señor, y haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Amén.
Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios gobierne sus vidas. Bendigo a cada persona que nos escucha. Bendigo las personas que apoyan este ministerio humildemente con corazón dispuesto. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea en sus vidas, sea en sus hogares. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, sea prosperándole. Bendigamos a nuestros hijos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bendecimos a nuestros hijos. Bendecimos la vida de cada uno de ellos. Rompemos en ellos maldiciones de ruina, de ignorancia a tu palabra y a la obediencia a ella. Destruimos en ellos toda ignorancia, todo atraso, Señor, del conocimiento. Señor, lo rompemos en ellos en el nombre poderoso de tu palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Padre, les bendecimos. Como padres bendecimos a nuestros hijos. Como esposos bendecimos a nuestras esposas. Bendiga a su esposo en el nombre del Señor. Bendígalo. Dígale, Señor, prospérale. Señor, levántalo. Señor, trae paz y gozo a su alma. Trae paz y gozo a estos varones, Señor. Que la paz de Dios Todopoderoso sea en sus vidas. Rompemos todo espíritu inmundo que produce enfermedades, todo espíritu inmundo que trae angustia y ansiedad y falta de confianza en tu palabra. Lo sacamos de nuestra mente, renunciamos a él en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Destruimos toda fortaleza satánica, toda obra de Satanás en el poder de la sangre poderosa de Cristo Jesús, en la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach, Señor. Tuyo es el poder. Bendito eres tú, oh Dios, que derramaste tu sangre y nos diste vida eterna. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.